Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en este directo, como ya sabéis, vamos a analizar el debate en el que participé anoche, en la sexta noche, con Gonzalo Bernardos, especialmente con Gonzalo Bernardos, bueno, debatiendo, al final prácticamente solo se debatió de esto, sobre si conviene o no subir impuestos en Madrid. Pues bueno, lo vamos a ir visualizando y me iré deteniendo en los momentos que considere más relevantes. De momento le voy a preguntar a nuestros economistas. Bernardo, Rayo, buenas noches a los dos. Buenas noches, Iñaki. Placer volver a hablar con vosotros. Voy a empezar con Bernardo. Bernardo, hay, para empezar, dos cuestiones muy rápidas. ¿Hay motivo para el optimismo del gobierno? Y, en segundo lugar, ¿habrá finalmente que subir los impuestos? Mira, motivo para el optimismo del gobierno lo hay y mucho. ¿Por qué? Nosotros no recibimos... Bueno, yo sí que creo que hay cierto motivo para el optimismo, sobre todo si se completa rápidamente la vacunación, y parece que ahora vamos a experimentar y estamos experimentando una aceleración en el ritmo de vacunación, y eso es el principal motivo para el optimismo. Luego, pues el dinero que llegue de Europa ayudará más o menos a generar un crecimiento transitorio. La cuestión es si genera un crecimiento duradero, y eso, desgraciadamente, está por ver, en la medida en que este gobierno pues ha diseñado un esquema de gobernanza de esos 70.000 millones que van a llegar de Bruselas, para que la gobernanza sea absolutamente descontrolada, para que nadie controle lo que hace o deja de hacer el gobierno con ese dinero, lo cual, pues por desgracia, no es especialmente ilusionante. Vimos el plan Marshall, que configuró en gran parte el milagro europeo durante los años 40 y 50. Esto en parte es falso, ¿no? No digo que el plan Marshall no tuviese cierta importancia, pero si Europa despegó en los años 50 fue básicamente por la reconstrucción del orden internacional, del orden comercial y pacífico internacional, y por la integración económica, y porque obviamente si tienes una economía devastada y tienes tecnología y tienes ciertas instituciones informales que permiten aprovechar esa tecnología en la medida en que reconstruyas la estructura de capital, pues puedes experimentar un crecimiento económico fortísimo, ¿no? Hubo muchas economías fuera de Europa que no recibieron ningún plan Marshall. Tomemos el caso de Hong Kong, por ejemplo, y pues, se desarrollaron de manera rapidísima. Incluso Japón podría ser un ejemplo de esto. Y esto que vamos a recibir es lo más parecido a ese plan Marshall. Por lo tanto, yo no solo creo que vamos a tener un gran crecimiento en 2022 gracias a los fondos, sino que ese... Por cierto, y sobre el plan Marshall, me he olvidado, si España no creció en la década de los 40 y de los 50, no fue por la ausencia de plan Marshall, fue básicamente porque teníamos una economía autárquica y cerrada al resto del mundo. Cuando en el año 59, con el plan de estabilización, se abre la economía española al resto del mundo, España empieza a crecer a ritmos que hoy tildaríamos de ritmos chinos, tasas de crecimiento superiores al 10% anual, sin plan Marshall. Lo que necesitamos esencialmente es libertad económica, un clima de impuestos bajos, liberalización de mercados, y luego, hombre, si nos regalan el dinero y se invierte bien, pues mejor, pero que no es lo fundamental. El crecimiento se va a prolongar a lo largo de la década, porque va a modernizar considerablemente a la economía española. Eso de que lo va a modernizar está muy por ver. Que se invierta dinero no significa que se moderniza nada. De hecho, a veces, si se invierte mal el dinero, puede suponer una rémora de crecimiento a largo plazo. Administración, vamos a tener más energías renovables, vamos a mantener la ocupación e incluso podemos ganarla con el automóvil eléctrico. Y el plan de rehabilitación, entre otros muchos dineros que pueden ir a multitud de sectores, van a cambiar la dinámica de la economía. Que los impuestos suban o no depende en gran medida de cuánto apriete Bruselas para reducir el déficit público. Lo más normal es que lo haga. Y aquí el gobierno debe elegir entre subir los impuestos o reducir los gastos. Si reduce los gastos, va a perjudicar a las personas que tienen menos dinero, menos capacidad adquisitiva. Bueno, eso presupone que todo el gasto público va destinado a las personas que tienen menor capacidad adquisitiva, cuando es radicalmente falso. Si miramos cómo se redistribuye la renta en España, podemos comprobar que a los que tienen menos ingresos les llega una parte muy escasa. La mayor parte del dinero que recauda el Estado, paradójicamente, va a parar a las clases medias. Lo recauda de las clases medias y va a parar a las clases medias.
También, en parte, lo recauda de las rentas más altas, evidentemente, pero la redistribución neta en España hacia las rentas bajas es escasa. Y lo de que vaya a parar a las clases medias, pues es la típica paradoja de la redistribución, que muchos piensan que es una redistribución vertical, se quita a los ricos para dar a los pobres, lo cual además habría que juzgar si es moral o no, pero ese es otro debate. Y cuando no es una redistribución esencialmente vertical, es una redistribución horizontal. Yo le quito el dinero a mi vecino, le meto la mano en el bolsillo a mi vecino, a cambio de que él me quite el dinero a mí. Entonces, al final es lo comido por lo servido. Yo te robo a ti, tú me robas a mí, y el Estado administra en nombre de los dos en lugar de que cada uno de nosotros podamos administrar ese dinero como queramos. Pero bueno, aquí tenemos la falacia de pensar, ya digo, que todo el gasto público va a parar a los más desfavorecidos y por tanto si se recorta serán ellos los que pagan el pato, y en cambio si se suben los impuestos, como ahora veremos, solo van a pagar los más ricos y no va a salir nadie de renta media, de renta baja perjudicado. Si en cambio sube los impuestos, debe decidir a quién perjudica más. Si sube el IVA, va a perjudicar a los más pobres. Si sube patrimonio, si sube sociedades, especialmente a las grandes empresas, y sube sucesiones, a los más ricos. Yo, Iñaki. Bueno, aquí ya hay pues, las trampas que mencionábamos antes, ¿no? Si recorta el gasto, recorte el gasto que recorte, perjudica a los más pobres. Si sube impuestos, bueno, si sube el IVA puede perjudicar a todos, ¿vale? Pero si sube algunos impuestos, los impuestos sobre sociedades a grandes empresas, patrimonio o sucesiones, entonces perjudicará solo a los más ricos. Bueno, uno puede más o menos estar de acuerdo en que si se sube el impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones a los patrimonios más altos, pues serán ellos esencialmente los perjudicados. Otra cosa es que, como ahora veremos, el potencial recaudatorio de eso es de risa. Por tanto, no aporta realmente nada. Incluso los economistas que defienden este tipo de impuestos muchas veces lo hacen simplemente no para incrementar la redistribución hacia los pobres, sino simplemente para empobrecer a los ricos. Son economistas que consideran que los ricos son demasiado ricos y que hay que evitar que sean tan ricos. Y plantean estos impuestos, ya digo, para destruir riqueza en manos de los ricos, no tanto para favorecer a los pobres con esa redistribución. Pero me quiero detener en la idea de que subir impuestos a las grandes empresas perjudica a los ricos. Vamos a ver, una gran empresa es una sociedad jurídica que es propiedad de muchísimas personas, de muchísimos accionistas. Y parte de esos accionistas son clases medias. Cualquiera que tenga un fondo de pensiones, un fondo de inversión, puede ser propietario indirecto de estas grandes empresas. Por tanto, si se suben los impuestos a las grandes empresas, también se termina perjudicando a estos ahorradores de clase media que son accionistas de las mismas. Diría más, cuando analizamos las repercusiones económicas de los impuestos, no solo hay que centrarse en quién formalmente paga los impuestos, en este caso la gran empresa, sino en la capacidad que tenga el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la gran empresa, para repercutir ese impuesto sobre terceros. Y sabemos que las grandes empresas, bueno, o las empresas en general, tienen cierta capacidad para repercutir ese impuesto sobre otros agentes con los que las empresas se relacionan. Por ejemplo, en Alemania, una de las últimas evidencias que tenemos al respecto, la mitad del impuesto sobre sociedades lo terminan pagando los trabajadores en forma de menores salarios. Bueno, formalmente lo pagan las grandes empresas, pero esas grandes empresas lo repercuten sobre trabajadores, proveedores, consumidores, vía precios más altos. De hecho, en cierto modo, hay una cercanía económica bastante estrecha entre subir el IVA y subir el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Pues porque si subimos el IVA, que es un impuesto que formalmente paga el consumidor, pero si subimos el IVA sobre unos productos cuyo productor, cuya empresa, no es capaz de repercutir esa subida del IVA al consumidor, por ejemplo, porque se enfrenta a una demanda muy elástica y, por tanto, si le sube un poco el precio al consumidor, el consumidor dice, no te compro, me compro otra cosa. Pues esa empresa se tendrá que comer la subida del IVA contra su margen de beneficios. Porque si sube el IVA, es decir, si sube el precio acorde a la subida del IVA, no vende. Entonces, esa subida del IVA que se come la empresa
es muy parecida a una subida del impuesto sobre sociedades. En cambio, una empresa a la que le subes sociedades y tiene capacidad para trasladar esa subida del impuesto a un mayor precio de sus productos, por ejemplo, porque tiene una demanda muy inelástica y por tanto el consumidor, aunque le subas el precio, sigue comprando, pues entonces esa subida del impuesto sobre sociedades al final es muy parecido formalmente a una subida del IVA, porque se traduce en un mayor precio para el consumidor. ¿Con esto qué quiero decir? Que posicionarse ideológicamente a favor de subir impuestos a las grandes empresas e ideológicamente en contra de subir el IVA, porque subir el IVA perjudica al consumidor y subir sociedades perjudica a los ricos, es económicamente falaz, es económicamente tramposo. Hay subidas del IVA que no repercuten sobre el consumidor, sino sobre la empresa, como si fuera sociedades, y hay subidas de sociedades que no repercuten sobre la empresa, sino sobre el consumidor. ¿Por qué este análisis no se hace? Porque se intenta lanzar un mensaje ideologizado a la audiencia diciéndole: yo soy muy bueno porque solo quiero que paguen los más ricos. Y por eso voy a defender subidas de impuestos que en el espíritu formalmente se dirigen contra los ricos, con independencia de cuál sea su repercusión económica. Eso a mí me da igual. A mí lo que me interesa es señalizar virtud, mostrar qué bueno soy ante la audiencia. Luego ya las consecuencias me importan muy poco y no las voy a investigar como economista. Y en cambio voy a criticar subidas de impuestos como el IVA que formalmente perjudican al consumidor, aun cuando no tienen por qué hacerlo en todos los casos. No lo voy a investigar, lo que me interesa es señalizar esa virtud. Bueno, sigamos. Me decanto, uno, porque si los ha de subir, los suba justamente a los más ricos y por lo tanto sucesiones, sociedades y patrimonio, y que el IVA sobre todo no lo toque. Me voy con Rayo, adelante. Bueno, vamos a ver, la idea de que podemos ajustar el déficit público subiéndoles los impuestos solo a los más ricos es un cuento chino, básicamente. Es literalmente imposible ajustar una parte sustancial del déficit público que tenemos únicamente a través de sucesiones o de patrimonio, que por cierto, el impuesto sobre el patrimonio solo existe... Por ver un poco los datos, ¿no? Porque bueno, ya que tenemos la posibilidad de compartir datos, pues lo hacemos, ¿no? El déficit público actual en España, como luego diré en el vídeo, ronda los 80.000, 90.000 millones de euros. Bien. Vale, en este documento, que es un documento del Ministerio de Hacienda, encontráis cuál es la recaudación del impuesto sobre el patrimonio antes de que se eliminara, claro. Es decir, los últimos años, 2007-2008, cuyo nivel de PIB es similar al que podríamos tener ahora, pues fijaos, cuando estaba en toda España, incluyendo la Comunidad Autónoma de Madrid, y además era un impuesto más gravoso que el que tenemos hoy, porque ahora el impuesto de patrimonio es menos gravoso que el que teníamos en 2007-2008, la recaudación era de 2.000, 2.500 millones de euros. Bien, si buscamos sucesiones, a ver, aquí, si buscamos sucesiones, si os fijáis, pues lo mismo, años 2007, 2008, 2009, serían cifras de recaudación similares a las que podríamos tener ahora si en toda España estuviese en vigor este impuesto y no estuviese bonificado en diversas autonomías, pues estamos hablando de 3.000, 2.500 millones. Es decir, que haciendo pagar el impuesto a todos los españoles, o en todo el territorio español, mejor dicho, y no concentrándolo únicamente en rentas altas o en patrimonios altos, porque en esos años tanto sucesiones como patrimonio no estaban especialmente focalizados sobre patrimonios altos, la recaudación potencial de la que estamos hablando es 5.000, 5.500, 6.000 millones de euros. He dicho antes que el déficit público son 80.000, 90.000 millones de euros. Ya estamos recaudando ahora mismo por patrimonio y sucesiones, ahora mismo, antes de la subida que pretende aprobar el gobierno, pues estaremos recaudando en torno a 2.000, 3.000 millones. Es decir, que queda un margen de otros 2.000 o 3.000 millones que recaudar. Con 2.000 o 3.000 millones no cierras un agujero de 80.000, 90.000 millones. Y por tanto,
Estos son fuegos de artificio, es una cortina de humo para focalizar la atención hacia estas figuras fiscales, que son figuras fiscales con una capacidad recaudatoria muy estrecha, para que al mismo tiempo no nos fijemos, no prestemos atención al auténtico sablazo que va a venir y que ideológicamente en última instancia apoya a gente como Bernardos, porque Bernardos ya ha dicho: yo no quiero bajar el gasto, yo quiero subir impuestos para cuadrar el déficit. Y subir impuestos para cuadrar el déficit, si no se puede únicamente subiendo impuestos a los ricos, ya lo hemos visto, porque además, insisto, de lo que he hablado ahora ni siquiera sería una subida de sucesiones y patrimonio solo para ricos, sino para toda la población. Si lo limitáramos a los ricos, el potencial recaudatorio aún sería menos, a lo mejor 1.500, 1.000 millones. Pues bien, si no puedes cuadrar el déficit subiendo impuestos solo a los ricos y defiendes que hay que subir impuestos para no recortar el gasto, ¿a dónde vamos? Pues vamos, evidentemente, a una subida de impuestos para todos. Bien. Vale, a ver si podemos ahora regresar a donde estábamos. Un segundo, porque ahora no sé por qué. Te lo voy a preguntar a nuestros economistas. Bernardo, Rayo, buenas noches a los dos. Buenas noches, Iñaki. Un placer volver a hablar con vosotros. Voy a empezar con Bernardo. Bernardo, ahí, para empezar... Aquí está. Bueno, pues sigamos, que no sé por qué aparecen y desaparecen las aplicaciones a compartir. Que, por cierto, el impuesto sobre el patrimonio solo existe ahora mismo dentro de la eurozona en España. Por tanto, incrementar todavía más el impuesto sobre el patrimonio nos genera una desventaja competitiva importante. Dice Bernardos que no es verdad, es literalmente cierto. En Francia existe algo parecido para la propiedad inmobiliaria. En Holanda existe algo similar mediante imputación de rentas en el IRPF, pero impuesto de patrimonio como tal en la eurozona solo existe en España. Se habla mucho del... Bueno, esto es cierto. Es decir, el impuesto sobre patrimonio no existe ya prácticamente en ninguna parte del mundo. Ha sido eliminado en todas ellas. En Europa está prácticamente extinto. En Francia existe un impuesto sobre fortunas inmobiliarias, pero no sobre patrimonio, sobre el conjunto del patrimonio. Pensad que el patrimonio no grava solo inmuebles. En Holanda hay una imputación de rentas que, sin embargo, sustituye al gravamen sobre las rentas del capital. Por tanto, bueno, tiene cierto sentido que sea así. Lo mismo que en Suiza. En Suiza hay impuestos sobre patrimonio, pero no hay impuestos sobre las rentas del capital. Entonces, claro, pues como ahora veremos, luego Bernardos va a defender que hay que restablecer, por supuesto, patrimonio en toda España, subirlo y además subir el impuesto sobre las rentas del capital, que eso es básicamente... lo quiero subir absolutamente todo, ¿no? No me corto con nada y voy a por todas. Dumping fiscal que supuestamente genera la Comunidad Autónoma de Madrid no teniendo patrimonio o teniendo bonificado sucesiones. Bueno, en la península ibérica tenemos otro país al lado, gobernado por la izquierda, que es Portugal, que no tiene ni patrimonio ni sucesiones. Por tanto, si el dumping fiscal lo genera la Comunidad Autónoma de Madrid, esperémonos a qué hará Portugal con respecto a toda España cuando se terminen armonizando al alza los impuestos sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Pero, como digo, esto da... Bueno, esto es... Simplemente quiero recalcarlo. En Portugal no existe ni patrimonio ni sucesiones. Y, por tanto, no sé, plantear como que Madrid es la rara dentro de España
y dentro del mundo por no tener patrimonio y por tener bonificado sucesiones, cuando Madrid efectivamente es la rara dentro de España, pero es la norma dentro de Europa, pues es tramposo. Y si España toda ella se convierte en un infierno fiscal, para el patrimonio, pues habrá salida de capitales. No digo que se vaya a recaudar menos, ese es otro tema, pero desde luego habrá una propensión marginal a escapar de España y perderemos parte de las fortunas que ahora mismo están aquí. Literalmente para pipas. Tenemos un déficit público que va a rondar los 80.000, 90.000 millones de euros y la recaudación que se puede esperar por estos dos impuestos es de 2.000, 3.000 millones de euros. Por tanto, es un cuento para justificar futuras subidas, futuros sablazos de impuestos a las clases medias y a las rentas bajas. Venga, adelante, Eduardo. España ha hecho lo contrario de la mayor parte de los países europeos, que en plena pandemia, en lugar de subir los impuestos, los han bajado, han hecho deducciones y exenciones fiscales que no estaban previstas, han retrasado pagos fiscales, etc., etc., etc. España lo que ha hecho es subir los impuestos, porque ha habido una subida impositiva en este ejercicio. Luego, el impuesto de patrimonio es un impuesto que solo se cobra en Francia, Alemania, Suecia. En Francia, insisto, no se cobra como tal impuesto sobre el patrimonio, es sobre el patrimonio inmobiliario, pero no sobre el patrimonio en general. Dinamarca y otros muchísimos países de la Unión Europea lo han eliminado de su fiscalidad y aquí seguimos con el impuesto de patrimonio, que es una doble imposición. Y luego la Comunidad de Madrid demuestra que con impuestos bajos, con una fiscalidad baja, pues se cumple el círculo virtuoso del liberalismo económico, y es que se ingresa más. La Comunidad de Madrid tiene en IR... Esto es discutible, es decir, probablemente la Comunidad de Madrid recaudaría más en IRPF y desde luego en patrimonio, que está bonificado al 100%, es decir, está eliminado, si estableciera tipos impositivos más altos. Pero esto no significa, o esto no es un argumento para subir impuestos. Es decir, hay muchos, especialmente entre los liberales, que como no se atreven a defender una reducción del tamaño del Estado, pues intentan justificar las bajadas de impuestos instrumentalmente. ¿Instrumentalmente cómo? Diciéndoles a la izquierda, tenéis que estar de acuerdo con bajar impuestos porque así tendréis más dinero que gastar desde el Estado. Bien, este es un argumento que puede ser correcto en ocasiones, correcto económicamente, no moralmente. Puede ser correcto, en ocasiones se bajan los impuestos y puede aumentar la recaudación, no digo que no. Pero ni siempre es cierto, y no hay, por tanto, por qué plantearlo como una regla apodíctica que siempre se tiene que cumplir, ni el hecho de que no se cumpla desmerece la defensa económica y moral de una rebaja de impuestos. Económica, ¿por qué? Pues porque aunque baje la recaudación, eso no significa que impuestos altos no hagan daño a la actividad económica. Subir impuestos siempre daña a la actividad económica. Otra cosa es que luego terminemos recaudando más o menos. Si daña la actividad económica mucho más de lo que ha aumentado la rapiña fiscal, entonces bajará la recaudación, porque la base imponible se estrechará más de lo que ha subido el tipo. Ahora, si daña la actividad económica algo menos de lo que aumenta proporcionalmente la rapiña, entonces, aunque haya daño económico, se recaudará más. Entonces, puede haber una defensa perfectamente económica de bajar impuestos aunque se recaude menos. Estás relanzando la economía. Aunque no la relances lo suficiente como para recaudar más bajando impuestos, da igual, estás relanzando la economía. Y moralmente, pues está claro, ¿no? Es decir, los impuestos en general son un robo y por tanto robar menos es correcto. IRPF en el tramo marginal máximo y en el mínimo las tasas más bajas de toda España. Y por habitante la señora... Eso es cierto, Madrid tiene el tipo marginal máximo y el tipo marginal mínimo más bajo de España, no solo el máximo, también el mínimo. Señora Ayuso, la Comunidad de Madrid ingresa por IRPF 3.200 euros, frente a Cataluña, que ingresa 2.400, es decir, con tasas impositivas más bajas se recauda más. Lo mismo digo, el impuesto de sucesiones, que si un impuesto es una triple imposición, el de donaciones, etc. etc. Sonríe Bernardo ante las palabras de Eduardo Inda. Gonzalo. Porque, oye, es una trola detrás de otra. Mira, hombre, no. Bueno, a ver, trolas tampoco. Habrá hecho un razonamiento incorrecto, pero trola tampoco.
No, por favor, Eduardo, él no está en las mismas condiciones. Él tiene que contestar desde casa, es más complicado. Vamos a respetarle, Gonzalo. Bueno, aquí vemos el barro, ¿no? Directamente, porque no se está debatiendo nada, se están unos descalificando a los otros. Por favor, explícate. Mira, si en Madrid se cobran salarios más altos que en Castilla y León, evidentemente va a recaudar más porque se cobran salarios más altos. Pero Esto es verdad, es decir, el hecho de que se recaude más en la Comunidad Autónoma de Madrid no significa que se recaude más porque los impuestos sean más bajos, ¿de acuerdo? aquí no hay un parámetro. Pero, por volver a lo anterior, eso no significa que Inda esté contando una trola tras otra. En todo caso, aquí habrá hecho un mal razonamiento de vincular la mayor recaudación en términos absolutos con los menores tipos impositivos. Pero de ahí a decir, estás mintiendo, estás engañando conscientemente, pues hay un trecho, ¿no? Un trecho que no habría que cruzar, ¿no? No sé por qué hay que descalificar ya de entrada a la persona, salvo para dar el show, claro. Que de golpe y porrazo se trasladen una barbaridad de trabajadores a Madrid porque el IRPF es un poquito más bajo. Eso no es verdad. Este argumento es interesante y veréis que Bernardo lo repite varias veces a lo largo del debate y tiene razón. Es decir, sí que hay desplazamientos de trabajadores a la Comunidad Autónoma de Madrid, eso es cierto. Los tenemos, de hecho, parcialmente cuantificados, o estimados, mejor dicho. Pero fijaos que este argumento que está dando, que no son muchos, no es muy importante, contradice otros argumentos que va a utilizar después. Porque después, Bernardo, ya lo escucharéis, lo que viene a decir es que la Comunidad de Madrid está practicando dumping fiscal y está vaciando de recaudación al resto de España. Vamos a ver, si la bajada de impuestos en Madrid prácticamente no tiene efectos a la hora de atraer trabajadores, de atraer patrimonios, y por tanto, según Bernardos, no es eficaz a la hora de aumentar la recaudación en la Comunidad Autónoma de Madrid, que puede ser correcto, pero por eso mismo no tendrá mucha influencia en el resto de España. Si afecta poco a Madrid y al resto de España. No va a afectar poco a Madrid y muchísimo al resto de España. Y segundo, Eduardo, solo te voy a recordar que Madrid está entre las 3 comunidades autónomas que menos invierte en sanidad pública y en educación pública. Bueno, esto ya luego le contesto a Bernardos, pero solo una cuestión general. La calidad de un servicio público no se mide en función de lo que gastes en él. Puedes gastar mucho y tener un pésimo servicio público y gastar poco y tener un muy buen servicio público. De hecho, en general, si dijéramos esta empresa es muy eficiente o esta empresa es muy buena porque gasta muchísimo dinero aunque produzca mercancías que nadie quiere comprar, pues diríamos, estás abocada a la quiebra, ¿no? Porque consumes muchos recursos y luego nadie valora tu producto. Pues aquí lo mismo. Lo normal sería que Bernardos dijera, en todo caso, la Comunidad Autónoma de Madrid gasta muy poco y en consecuencia, o en paralelo, si lo queremos, porque establecer ahí la causalidad podría ser complicada, pero y además tiene muy malos resultados, tiene muy malas métricas en sanidad y en educación pública. Por tanto, podría hacer el argumento, se necesitan más recursos. Pero fijaos que Bernardos no está diciendo que en Madrid los servicios públicos sean peores que en otras comunidades autónomas o mucho peores que en otras comunidades autónomas, que sería lo que parecería desprenderse de su razonamiento. Se gasta poco, pues se tienen malos servicios. No, simplemente está sustituyendo el análisis de la calidad por el análisis del gasto. Y eso, pues, de nuevo, es incorrecto. No diré que está soltando una trola tras otra, pero sí es incorrecto. Y que luego Madrid todo el rato está cogiendo y diciendo que quiere más dinero de la administración general, que le traspasen dinero. Entonces, cuidado, lo que dice la Comunidad de Madrid es no me quiten tanto dinero. La Comunidad Autónoma de Madrid no pide dinero del resto de españoles, pide que los impuestos que pagan los madrileños se queden en mayor medida en la administración autonómica, ya sea para gastar más en servicios públicos o para pagar menos impuestos aquí. Gonzalo da a entender que la Comunidad Autónoma de Madrid quiere exprimir más a los contribuyentes del resto de España. Eso es, diría yo, casi un insulto a los contribuyentes madrileños que, como luego comentaré y veremos en cifras, son, con diferencia, los que más aportan al resto de España.
Entonces, por ejemplo, tú que dices que en sucesiones los tipos son muy bajos. ¿De dónde sacan más de 400 millones de recaudación Madrid? Y finalmente, en el impuesto de patrimonio, mira, ya sé que a ti no te interesa, pero a mí, sobre todo y principalmente, me interesa que los impuestos sean justos. Y ser justo significa que paguen Claro, aquí, vamos a escuchar cómo define justo. Más aquellos que más dinero tienen y aquellos que ganan más. Y es una auténtica injusticia. Bueno, ahí ves, está definiendo justicia de una manera, pues, como la puede definir Podemos, justicia fiscal. Justicia fiscal es que paguen más los que más tienen. Si dijéramos justicia fiscal es robar más a los que más tienen, pues diríamos, hombre, no parece muy justo. Robar no es justo. Ni robar más a los que más tienen, ni robar menos a los que menos tienen. Robar no es justo, punto. Entonces, hace falta un análisis previo de la justicia de los impuestos. Decir que paguen más los que más tienen es justo, estás presuponiendo unas nociones de justicia que a mi juicio no son correctas y que podríamos debatir justamente porque no son correctas, pero bueno, aquí pues se va simplemente a la soflama. Que se pague el 23% por rentas de capital, el dinero ganado a través de la especulación, y en cambio que llegues a pagar... Bueno, aquí, de nuevo, es que es todo un cúmulo de demagogias, ¿no? A ver, primero, los impuestos por rentas del capital no se pagan solo por especulación. No sé muy bien qué entiende él por especulación. Entiendo que ganancias de dinero a corto plazo, pero también pagas rentas del capital por inversiones a muy largo plazo, por los rendimientos de inversiones a muy largo plazo, que no creo que ni siquiera él lo calificara de especulación. Luego, no olvidemos que quien paga rentas del capital, normalmente por inversión en renta variable, previamente la empresa, es decir, un accionista, imaginad, cobra un dividendo y sobre ese dividendo paga el 23% en IRPF. Pero es que ese dividendo lo paga una empresa que previamente ya ha pagado sobre sus beneficios antes de impuestos el 25%. Es decir, una empresa gana 100. Esos 100 tendrían que ir a parar íntegros a los accionistas. Imagínate un dividendo de 100. Bueno, pues antes de poder repartir dividendos, paga 25. Por tanto, ya solo quedan por distribuir 75. Y de esos 75, que son los que se distribuyen luego, el accionista cuando cobra paga el 23%. Con lo cual, al final, nos vamos a un tipo impositivo, no hay que sumar 25 y 23, nos vamos a un tipo impositivo pues que está cercano al 40%. Eso es decir, no, rentas del capital solo paga el 23, solo paga el 23, se invierte prácticamente en deuda pública, porque la deuda pública efectivamente no paga impuestos sobre sociedades, lógico, y solo paga, por tanto, el 50% por el dinero ganado a través del salario. Esto es... Y luego aquí también dice, no, es que las rentas del capital pagan el 23% y las rentas del trabajo ganado a través del esfuerzo el 50%. Hombre, sí, paga el 50%, o el 47%, mejor dicho, las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. En cambio, una renta del capital puede pagar el 19, 21 o 23% a partir de el 19 a partir de los primeros euros y el 23 creo que es a partir de los 12.000. Es decir, que no, estamos aquí comparando, ha dicho, quien gana más tiene que pagar más y ahora está criticando que rentas del capital de no mucha cuantía paguen el 23% y lo está comparando con rentas del trabajo de más de 300.000 que pagan el 47% en España, que el 47% me parece una barbaridad, pero eso no casa bien con el principio anterior que has mencionado tú. Una injusticia derivado de lo que sucede de un sistema que dice que a los ricos hay que dejarles que no paguen impuestos, que es lo que siempre le encanta a Rayo. Bueno, aquí ya estamos de nuevo con la señalización de la virtud propia y de la maldad ajena. Parece que uno que defiende bajos impuestos, como yo, defiende solo bajos impuestos para los ricos. Yo defiendo bajos impuestos para todo el mundo. Y no hago distinciones de si son ricos o si son pobres, porque tanto derecho de propiedad y tan digno humanamente es un pobre como un rico y por tanto tantos derechos tiene uno como el otro. Si los impuestos son un robo, entonces no hay que robar a nadie. ¿De acuerdo? Y en la medida en que algunos impuestos sean indispensables para prestar determinados servicios públicos que no puedan prestarse sin Estado, si es que existen, por ejemplo, seguridad, justicia, defensa,
esos impuestos, claro, pues deberán recaer sobre todos, ricos y no tan ricos. Pero si es un tipo único, por ejemplo, un 5% de la renta, pues si la renta es muy alta, 100.000 euros, pues el 5% serán 5.000 euros. Si la renta es muy baja, 10.000 euros, pues un 5% serán 500 euros. Bien, entonces, con un tipo único también pagan más los que más ganan. Es decir, no hay, en ese sentido, necesidad alguna de progresividad. Bueno, ahora contestará Rayo. Brevemente, Eduardo, pero os voy a pedir brevedad, por favor. Bernardo es que es un faltón y el mentiroso es él. Lo que olvida es que... Aquí, esto es gracioso, ¿no? Me indigno porque me estás insultando y ahora te insulto yo. Pero bueno, dejando de lado estas cuitas, sigamos. Dice que yo no digo más que trolas y él, como se gire mucho, le va a pegar un apiazo a la cámara de lo pinocho que es. Pero dicho todo lo cual, hay que resaltarle a Bernardos que se dé una vuelta por la Comunidad de Madrid y verá que los hospitales de la Comunidad de Madrid son mejores que los de ninguna otra comunidad autónoma. Esto es cierto, es decir, la Comunidad de Madrid... los hospitales de la Comunidad de Madrid están en el top de los hospitales españoles. Si no recuerdo mal, 5 de los 6 mejores hospitales de España están en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, este dato sí es correcto. Verá que en los colegios de Madrid, déjame terminar, Bernardos, que en los colegios de Madrid los niños salen hablando igual de bien español que inglés, cosa que no ocurre en tu comunidad autónoma. O sea, esto claramente es una exageración. Una cosa es que no lo sé, no tengo los datos, pero una cosa es que salgan hablando inglés mejor que en otras autonomías que no tienen la modalidad bilingüe. Ahora que salgan con inglés nativo, pues no. Bien. Y además, como ahora veremos, es más una forma de atacar al independentismo o al nacionalismo catalán que de fundamentar un argumento. Cataluña, no ocurre en tu comunidad, puedo terminar, no ocurre en tu comunidad autónoma en Cataluña donde los niños salen sabiendo hablar solo catalán. Esto evidentemente también es una exageración absoluta. Es decir, podremos discutir si el castellano lo controlan más o menos. En las pruebas de PISA no se ve una desventaja significativa de los alumnos catalanes en castellano o en español, pero decir que solo saben hablar catalán y no saben hablar castellano o español es un poco exagerado. Pues déjame terminar. No, pero tienes que acabar ya. Es que te he pedido, por favor, brevedad. Fíjate los que somos, falta Rayo. Tú lo sabes también. Sí, Rayo falta y va a faltar durante un buen rato, por desgracia. Como yo, aunque lo niegues. Mira, la deuda pública de la Comunidad Autónoma Catalana es de 80.000 millones. En Madrid es de 34.000, teniendo una tasa impositiva en todos los órdenes mucho más baja. Y evidentemente en Madrid, como en todas partes, el que más gana, más paga. Gonzalo Bernardos. Mira, aquí, porque los gobernantes españoles, los que están en el gobierno de Madrid, no tienen lo que han de tener. La Comunidad de Madrid. ¿Qué han de tener? No entiendo el argumento. Con esos impuestos, sobre todo en patrimonio, que prácticamente son inexistentes, lo que hace es detraer una barbaridad de recaudación al resto de España. Una barbaridad de recaudación. ¿Lo puedes cuantificar, Gonzalo? ¿Cuánto detraen del resto de España? ¿Una barbaridad? ¿Cuánto es una barbaridad? Aproximadamente. No tienes por qué dar cifras exactas porque, bueno, no todos las manejamos siempre, pero, no sé, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 100.000, ¿no? Hay un cierto margen de variación que nos podrías ofrecer para que nos digas cuánto es una barbaridad, porque si no, a lo mejor la barbaridad es la que estás diciendo tú. Entonces, si esto fuera justo, a la Comunidad de Madrid le tendrían que poner un impuesto para que diera todo aquello que deja de recaudar el resto. Entonces, o sea, básicamente yo adopto una política fiscal para bajar impuestos y tú me vas a poner un impuesto para que yo no pueda bajarlos y haya que pagárselo al resto. Bueno, pues eso ya existe. Es tremendamente injusto, pero ya existe. En el sistema de financiación autonómico, que es perverso, que tenemos, hay una variable, que es la recaudación normativa. La recaudación normativa es cuánto estimamos que recaudaría cada comunidad autónoma si tuviese
digamos, los impuestos que se le establecen por defecto, antes de que los suba o que los baje. Y sobre esa recaudación normativa es a partir de la cual se distribuyen esos ingresos hacia el resto de España. Dicho de otra manera, si la Comunidad de Madrid baja impuestos, recauda menos, pero tiene que seguir aportando exactamente lo mismo al resto de España como si hubiese recaudado más sin bajar impuestos. Y además este esquema, que es un esquema perverso, no se da a la inversa. Si la Comunidad de Madrid o cualquier otra autonomía subiera impuestos, la recaudación extra que logra de subir impuestos frente a la normativa no la tiene que distribuir al resto de España. Por tanto, es un esquema pensado para desincentivar brutalmente que las autonomías bajen impuestos. Por tanto, Bernardo se está inventando algo que es perverso, pero que ya existe, por desgracia. Lo que hay que hacer es, por favor, es turno de Gonzalo Bernardo. Algunos preguntáis que cuando se hizo esto, la reforma del sistema de financiación autonómico es del año 2009-2010, con Elena Salgado, ministra de Economía de Rodríguez Zapatero. Eduardo, adelante, Bernardo. Eduardo, desleal, injustamente desleal, que empobrece a todas las demás, que impide... O sea, es que esto... Vamos a ver. Desleal. ¿Desleal qué es? ¿Subir los impuestos tanto como el resto? ¿O desleal es mantener impuestos altísimos sobre tu población? ¿Empobrece a las demás? ¿Las empobrece Madrid por bajar impuestos y enriquecer su autonomía? ¿O las empobrece en el resto por mantener impuestos altos y, por tanto, expulsar inversiones? Que haya los suficientes recursos para que haya sanidad, educación y asistencia social. Y lo hace con Galicia. Por lo visto, en España no hay suficientes recursos para nada de todo esto. No existe educación pública, no existe sanidad pública, no existe asistencia social. Porque la Comunidad de Madrid absorbe todos esos recursos y vacía de ellos al resto de autonomías. Como sabemos, la sanidad y la educación en España lleva privatizada en toda España, salvo en la Comunidad de Madrid, debe de ser, porque si Madrid lo absorbe todo, pues desde hace años, ¿no? Porque no pueden gastar sus políticos, no tienen recursos, no les llegan ingresos porque se los comen todos la Comunidad de Madrid con la competencia desleal. León, con Castilla-La Mancha, con Andalucía. Por eso, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y cualquier impuesto que grava la riqueza y la renta debería tener un mínimo y de ese no se pasará. Voy ahora. Un mínimo, pero no un máximo. Nadie plantea establecer un máximo o directamente eliminar el impuesto. Pues vale, sí, el mínimo es 0. Ya está. El mínimo y máximo es 0. No hay impuesto. Contigo, Rayo, espera un poco. Esperas que tengo que abrir el debate. Es que Yo espero y seguiré esperando. De hecho, el vídeo está editado para que la espera no se haga tan larga. 8 más 2 economistas, 10. No, habéis tenido opción 2 cada uno. Tengo que abrir el debate. Yo no he podido contestar. Esta misma semana, por favor. Hay un ejemplo. Por favor, Eduardo, has podido hablar 2 veces. Eduardo, pero al final los que no hablan son los demás. Pero en algún momento tengo que cortar. Entiéndeme, Eduardo. En algún momento, Eduardo, en algún momento tengo que cortar y abrir a los demás el debate. De árbitro parcial. Pero es que si quiero ser un árbitro imparcial, tengo que permitir a tus compañeros que se expliquen, que hablen. Adelante, por favor. Eduardo, el bar, pero tengo que continuar. No te preocupes, que al bar te despiden. Vas a querer contestarme igualmente porque voy a criticar algo de Ayuso y no te vas a poder resistir a defenderla. Esta misma semana Ayuso ha anunciado una nueva rebaja fiscal para ahorrar del bolsillo de determinadas personas y, por tanto, retraer del dinero público de todos 30 millones de euros, bonificando extra el impuesto de sucesiones, de hermanos, de primos, de tíos, de sobrinos. Esto, fijaos, la perversión del lenguaje. Nos dice que la Comunidad de Madrid va a bajar impuestos, va a añadir una nueva bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para tíos, sobrinos y hermanos, para que no paguen tantos impuestos como pagan ahora, y que eso supone detraer dinero del resto de los ciudadanos. Vamos a ver, lo que supone es que les dejamos de quitar dinero a esos señores, no que se lo quitamos al resto de ciudadanos. El dinero es de esos señores. Otra cosa es que caigan impuestos sobre ellos y luego la administración se lo quite y con ese dinero lo distribuye hacia el resto. Pero no quitarle dinero a alguien que es
el propietario de ese dinero, no equivale a quitarle el dinero al resto de ciudadanos que se beneficiaban de ese botín. Es como decir, la policía ha impedido un robo y por tanto la policía le ha robado al ladrón. Porque como no ha permitido que el ladrón robe, pues le ha robado al ladrón. No, a ver, se ha protegido la propiedad del propietario y se ha impedido un robo, no se ha robado al ladrón. Nos podrá parecer mejor o peor, pero no digamos que se roba a aquellos que no reciben el fruto del botín. Los el propio PP están encantados. Sí, encantados. Mira, te voy a decir el número concreto de madrileños. Van a votar en masa. Te voy a decir el número concreto de madrileños que están encantados, y es una cifra que ha dado el PP, que no me estoy inventando yo. 11.000 personas. Es decir, un 0,16% de la población. Sí, bueno, pero es que acaba de decir que tiene un coste de 30 millones. Primero que son 11.000 no siempre los mismos, porque bueno, la cifra del PP no sé cómo la ha calculado, pero tomemos que es cierta. No son 11.000 siempre los mismos, porque es una herencia, y por tanto son 11.000 nuevos cada año. No es que siempre sean los mismos 11.000 a los que se les permite conservar la propiedad todos los años y no se les grava. No, cada año son 11.000 distintos. Y luego, si son 11.000, si es tan poca población, pues entonces tampoco se perderá muchísima recaudación. Ha dicho 30 millones de euros. 30 millones de euros dentro del presupuesto de la CAM es irrelevante. Se va a beneficiar de una rebaja fiscal que nos va a quitar a todos 30 millones de euros. De nuevo, nos va a quitar a todos 30 millones de euros, que no son tuyos, que son parte de la herencia, o es la herencia que han recibido unos señores y que es su herencia, es su propiedad. Te estás quejando de que no te dejen meter la cuchara en la propiedad de otro, que a lo mejor te parece justo meter la cuchara en la propiedad de otro, pero no pervirtamos el lenguaje hasta el extremo de decir que si no puedes robar a uno, te están robando. 30 millones de euros, 11.000 personas, según el Partido Popular, se van a beneficiar de una rebaja fiscal que nos van a quitar a todos los que vivimos en Madrid 30 millones de euros, que pueden pagar muchas cosas de servicios sociales. La carcajada en la Con 30 millones de euros puedes pagar muchas cosas de servicios sociales. Beneficia a muy poquitos y nos va a suponer un coste brutal para todos los demás. Bueno, a lo mejor convendría que dividiéramos 30 millones de euros entre 7 millones de madrileños, ¿no? Entonces, pues nos encontraremos con que 30 millones de euros entre 7 millones de madrileños tocamos a menos de 5 euros por madrileño. Tanto como financiar muchísimas cosas con 30 millones de euros, pues no sé yo. De la gente se escucha hasta aquí, Eduardo, cuando has dicho que los niños salen de las escuelas públicas madrileñas hablando igual español que inglés. La carcajada. Es que tienes un problema. Bueno, una virtud, porque ser sevillano es una virtud. Pero tú no eres madrileño. Pero tengo un hijo escolarizado en un colegio bilingüe de Madrid y sé lo que es. Así. No le enseñan inglés, no le enseñan inglés, ¿qué le enseñan? ¿Chino? ¿Qué le enseñan chino? El sistema de escolarización. Ruso, esperanto, ¿qué le enseñan? El sistema de escolarización pública en Madrid con el colegio bilingüe es criticado por cualquiera que sepa cómo funciona, cómo empieza y cómo termina a lo largo de todos los años. Pero bueno, tú los llevas al bilingüe, ¿no? Quiero decir, a ver, que sé que es muy mejorable el modelo de enseñanza bilingüe en Madrid, pero puedes llevarlos al no bilingüe si tan mal funciona ese modelo. Ya te lo contará alguien más si no te quieres fiar. Te lo van a contar a ti el 4 de mayo. Por favor, turno de Juan Luis. Gracias. Van a votar a Ayuso en masa. Gracias, por favor, turno de Juan Luis. Y termino rápido. En todo caso, lo que es evidente, y lo último que decía Gonzalo me parece muy interesante, es que en Madrid es donde vive la gente con las rentas más altas, porque el poder político, económico, financiero está en Madrid. Y por tanto, los impuestos que no pagamos en Madrid repercuten también, porque aquí se atrae mucha gente, mucho talento, repercute en el resto. Pues no era así en la época de Franco, A ver. La modificación de los impuestos autonómicos, que es lo que puede hacer o no hacer Ayuso, la recaudación que deriva de ahí repercute en las arcas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Puede repercutir en las del resto de España si se atrae personas, capitales,
del resto de España debido a esa baja fiscalidad. Pero antes Gonzalo ha dicho que no, que casi no venía nadie por esos bajos impuestos, por tanto no afectará mucho al resto de España. Ahora, este señor, Juan Luis, que es subdirector del diario.es, si no recuerdo mal, está diciendo que la gente de renta alta vive en Madrid por motivos distintos a los impuestos. Porque aquí está el poder económico, el poder financiero, vale. Entonces, si subes impuestos al nivel del resto de España, no se marcharán de Madrid. Y por tanto, vale, la Comunidad Autónoma de Madrid tendrá más recursos, pero no los tendrán las autonomías del resto de España. Este debate de, no, es que Ayuso está perjudicando al resto porque lo absorbe todo Madrid, bueno, si lo absorbe todo Madrid será o es por los impuestos, en cuyo caso habrá que reconocer que la política fiscal de Ayuso sí funciona bien para atraer inversiones, para atraer población cualificada, etcétera, o si no es por los impuestos, entonces da igual cuáles sean los impuestos que fija Madrid, da igual para el resto de España. Para Madrid podrá ser importante, para bien o para mal, pero serán repercusiones que se quedarán en Madrid. Posible. No lo era así. Voy a preguntarle a Rayo si hay margen para bajar los impuestos, como nos comentaba Ayuso en este mismo plato hace tan solo unos minutos. ¿Hay margen para ello, Rayo? Bueno, vamos a ver. Antes que nada, las cifras que ha dado Gonzalo Bernardos, la verdad es que me parecen del todo delirantes y con perdón. Decir que la Comunidad Autónoma de Madrid está perjudicando al resto de España porque está detrayendo una enorme cantidad de recursos del resto de España. Vamos a ver, la recaudación potencial por patrimonio y por sucesiones en el conjunto de España ronda los 3.000, 4.000 millones de euros en el mejor de los casos. La Comunidad Autónoma de Madrid, los madrileños, transfieren cada año al resto de España 20.000 millones de euros. Mírate las cuentas públicas territorializadas. Vamos a mirarlas, ¿vale? Porque como Gonzalo hace caras de no habérselas mirado, pues las vamos a mirar. Vale, aquí tenéis los saldos fiscales relativos del año 2014, es el último documento que tenemos al respecto. Bien, es decir, no es que coja 2014 por nada, es el último análisis que hizo el Ministerio de Hacienda sobre el asunto. Y, como podéis ver, la Comunidad Autónoma de Madrid, este es, digamos, el saldo que tiene Madrid frente al resto de España, por decirlo de alguna manera, lo que el nacionalismo catalán llamaba, no lo estoy criticando, balanzas fiscales. Bien, pues la Comunidad Autónoma de Madrid cede al resto de España, en ingresos que se recaudan en Madrid, 16.300 millones de euros en el año 2014. Y además deja de recibir un gasto público que le tocaría, ¿no?, digamos, por su población y demás, de 3.000 millones de euros. En total, por tanto, la balanza fiscal de España frente al resto, la balanza fiscal de Madrid frente al resto de España es de casi 20.000 millones de euros. O, si lo queréis por aquí, 3.000 euros por madrileño. Algunos me preguntáis si no hay más actualizado. No, es el último que tenemos que hizo el Ministerio de Hacienda, 2014. En todo caso, esto habrá ido a más, es decir, no a menos, porque si el peso de Madrid dentro de España va subiendo, como ha subido, y pues no ha habido un cambio del sistema de financiación autonómico, que no lo ha habido, pues transferirá más al resto de España, ¿de acuerdo? Por tanto, claro, decir, no, es que Madrid está robando al resto de España porque tiene impuestos bajos y por tanto atrae capitales. Bueno, es que aunque contabilizáramos todo lo que se puede recaudar por patrimonio y por sucesiones, luego de todas formas veremos estimaciones de cuánto se deja de recaudar, pero aunque todo lo que se recauda fuera imputable a la Comunidad de Madrid,
estamos hablando de que la recaudación total en toda España por estos impuestos es de 4.000, 5.000 millones, 6.000 millones de euros a lo sumo, y se están transfiriendo 20.000 millones. Hombre, no insultemos a los madrileños. La Comunidad de Madrid, los madrileños, lo que se genera en la Comunidad de Madrid y sale fiscalmente fuera de la Comunidad de Madrid a financiar a otras autonomías es de 20.000 millones de euros. Que digas que están sustrayendo recaudación porque en Madrid se dejan de recaudar 1.500 millones de euros cuando se transfieren 20.000 millones de euros, 3.000 euros por madrileño, es verdaderamente indignante y manipulador de las cifras. Luego, si hay margen para bajar impuestos, hombre, si solo afectan a 11.000 personas, pues el impacto recaudatorio de esa medida ya podemos imaginar que no será muy grande, porque esas 11.000 personas que se ven afectadas anualmente, si son ciertas las cifras que ha dado el PP de Madrid, desde luego no todos tienen multinacionales que pasarían a tributar cantidades ingentes de dinero. Por tanto, si no afecta a mucha gente, no esperemos que el impacto recaudatorio sea muy grande. Eso sí, evidentemente, la Comunidad de Madrid y cualquier otra administración pública, si baja impuestos, tendrá que ajustar de alguna manera los gastos a largo plazo. Y eso lo tiene que hacer cualquiera. Tiene que hacerlo cualquiera. Ahora bien, los gastos se pueden ajustar sin necesidad de repercutir negativamente en la calidad de los servicios que se están prestando. Gonzalo ha dicho, la Comunidad de Madrid es de las que menos invierte en sanidad y en educación. Primero, es de las que tienen las listas de espera más bajas de España, teniendo todas las comunidades las listas de espera altas. Pero la Comunidad de Madrid, en el ranking de autonomías en lista de espera, es de las más bajas. Segundo, ¿por qué se No sé, por favor, el dato es totalmente correcto. Sí, eso de por favor, sé que casa mal con el relato que estás construyendo, pero ese rasgarse las vestiduras no lo entiendo bien. Invierte relativamente menos en educación y en sanidad en la Comunidad de Madrid? Porque el porcentaje de familias que utilizan la escuela privada y la educación privada en la Comunidad de Madrid también es mucho más alto que en el escuela y sanidad, ahí me colé. Bien. Escuela o educación privada y sanidad privada. No escuela y educación, que es lo mismo, evidentemente. Resto de España. Más de un 30% de los madrileños tienen seguro privado de salud. En concreto, el 35%. Eso significa que el presupuesto en sanidad pública de la Comunidad de Madrid no va destinado al 100% de los madrileños, sino al 66%. Por eso se gasta menos que en otras autonomías, porque no hace falta, para que los usuarios efectivos de la sanidad pública reciban el mismo gasto público sanitario que en el resto de España, no hace falta gastar lo que en el resto de España, porque hay muchos madrileños que afortunadamente, para el sistema público, deciden acudir al sistema privado descargando de ese gasto al sistema público. Hay madrileños, 35%, que pagan 2 veces la sanidad, pagan la pública y pagan la privada, y lo hacen para no utilizar la pública y utilizar la privada. Por tanto, aunque pagan la privada, no la usan y permiten que ese espacio de gasto sea aprovechado por aquellos que sí usan la pública. Y por tanto, si parte de la población madrileña, prácticamente un tercio, acude a la sanidad privada, evidentemente hace falta invertir en términos absolutos, no relativos por habitante en función de los usuarios de la pública, hace falta invertir menos en la sanidad pública. Venga, brevemente para Bernardos. Por favor, no nos extendamos mucho. Oye, esto es muy sencillo. Rayo acaba de hacer la misma justificación que hacen los independentistas catalanes. En primer... ¿Y qué? Quiero decir, ¿qué tipo de argumento es ese? Aquí los independentistas catalanes están en lo cierto. Cataluña también aporta, los catalanes aportan mucho al resto de España. No tanto como los madrileños, aunque ahí podríamos hablar si parte de eso es por efecto capitalidad y demás, pero las 3 autonomías que son contribuyentes netas al resto de España son Madrid, Cataluña y Baleares. Y por tanto es una queja legítima que se puede emitir. ¿Qué significa? No, es que has dicho lo mismo que los independentistas, por tanto estás equivocado. Ahí hay un non sequitur. Si los independentistas tienen razón en eso, decir lo mismo que los independentistas te dará la razón, no te la quitará. En lugar, está demostrado que si hubiera un tipo mínimo de patrimonio y de sucesiones en España, se recaudaría bastante más. ¿Cuánto? El segundo... Bastante más. Le pregunto cuánto y obviamente no contesta porque no tiene ni idea, no sé. Probablemente no sepa ni siquiera cuánto se está recaudando ahora mismo en patrimonio y en sucesiones. En segundo lugar, lo que observamos es que Madrid, si tuviera tipos más altos, recaudaría bastante más. Bastante más. De nuevo, todo bastante indefinido. Y con esa recaudación derivada de tipos más bajos, recauda menos. ¿Por qué?
porque yo no conozco ni a 1.000, ni a 10.000, ni a 100.000 personas que cambien su residencia porque en Madrid les bajan 2 puntos el IRPF. Vale, por tanto, si la gente no se traslada porque te bajen los impuestos, Madrid no puede estar detrayendo mucho al resto de España. Si me estás diciendo que muy pocos se trasladan, pues el efecto recaudatorio que tendrá sobre el resto de España será escaso. Luego lo vamos a cuantificar de todas formas. De momento nos mantenemos en estos términos bastante indefinidos. Lo único que hace Madrid es una cosa muy sencilla. Vamos a minorar todo lo posible el sector público y vamos a ensanchar todo lo posible el sector privado. Pues bien, ¿y qué hay de malo en eso? Es como decir, he descubierto tu estrategia y esa estrategia es inherentemente mala. Hombre, argumentame porque eso es negativo. De momento no parece que los madrileños estén durante 20 años muy descontentos con esto. Que haya muchísima gente en sanidad privada quiere decir porque seguramente no estarán tan contentos como deberían estar con la sanidad pública y no lo... Bueno, puede ser que no estén contentos con la sanidad pública. ¿Lo están en el resto de España? ¿La satisfacción de los usuarios de la sanidad pública madrileña es inferior a la del resto de España? ¿Es igual o es superior? Porque a lo mejor lo que pasa es que los madrileños sí están descontentos con la pública, porque en general la pública, aunque nos venden que para la atención primaria funciona muy bien, no funciona tan bien, y se marchan a la privada, permitiendo, por tanto, que se concentren más recursos por usuario en la pública. Están sencillamente no porque no haya magníficos profesionales, sino porque no se invierte lo suficiente. Las mareas blancas... No, claro que hay magníficos profesionales y muchos de ellos luego están en la privada trabajando. En Madrid... Breve, por favor, Bernardos. Acabo enseguida. Son consecuencia de esto. Y realmente, Rayo, esto funciona así. Tú, como siempre, ni una sola palabra para beneficiar a la gente que menos tiene. Solo te... De nuevo, como veis, todo va destinado a desacreditar, a señalizar virtud, a decir yo soy bueno, tú eres malo, pero sin ningún pozo de razón. Te interesa que no paguen los impuestos los ricos, solo te interesa. Y Rayo, no es verdad. Si sube más de lo que tú crees, sucesiones, patrimonio, para que afecte a los ricos, para que afecte a los botín, para que afecte a los grandes patrimonios, se va a recaudar bastante más. Y sobre todo, en las rentas de capital. Bastante más, pero no sabemos cuánto. Que se ponga el mismo tipo que se pone en las rentas de trabajo. Y eso aumenta... Venga, tengo que continuar. Os tengo que... La Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre las rentas del trabajo. Bueno, como tengo que ir terminando, porque ya esto se está extendiendo demasiado, vamos a la intervención final y lo dejamos aquí. No es verdad. Bueno, vamos a escuchar en esta ocasión la opinión de Rayo, al que le tengo que pedir brevedad. Ya sé que al final pagáis justos por pecadores. Lo siento y te demos una, pero sí que te tengo que pedir que seas conciso. A ver, primero, Bernardo se ha pedido que la Comunidad de Madrid suba los impuestos sobre las rentas del capital. La Comunidad de Madrid no tiene competencia sobre ello. Segundo, lo que se pierde en el resto de España por recaudación de patrimonio debido a la bonificación de la Comunidad de Madrid es del 5% de la recaudación total, unos 500 millones de euros, y la Comunidad de Madrid transfiere 20.000 millones de euros al resto de España. El dato este lo tengo que matizar. Probablemente la Comunidad de Madrid ella misma pierda unos 500 millones de euros, pero lo que pierde el resto de España, que es de lo que estamos hablando, lo que deja de recaudar el resto de España por la bonificación de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid, no es de 500, es de 50 millones de euros. ¿De dónde salen estas cifras? Pues las tenéis en un paper reciente. Una de las coautoras del paper es Clara Martínez Toledano, a lo mejor no la conocéis, pero para que os ubiquéis, es, digamos, la discípula española de Piketty. Y es un paper crítico con la política fiscal de la Comunidad de Madrid. No es un paper favorable a que se baje el impuesto sobre el patrimonio, es crítico con la bajada del impuesto sobre el patrimonio. Pero la estimación que hacen en este paper, lo tenéis en este gráfico, es que, como podéis ver, si la Comunidad de Madrid no modificara el impuesto,
el resto de autonomías recaudaría aproximadamente un 5% más de lo que recauda hoy. Bien, es decir, es la línea, la línea roja, la línea continua roja, y como veis, en el año 2015 se recaudaría casi un 5% más en el resto de España. Dado que el impuesto sobre patrimonio hoy está recaudando en el resto de España alrededor de 1.000 millones de euros, eso significa que se están dejando de recaudar por la bonificación de Madrid 50 millones de euros. Luego Madrid, aparte, está dejando de recaudar para sí, pues probablemente unos 500 millones, entre 500 y 1.000 millones en el mayor de los casos. Pero en el resto de España, que es de lo que hablábamos, estamos hablando de 50 millones. Bernardo está diciendo que se está vaciando de recaudación al resto de España por 50 millones de euros, cuando la Comunidad de Madrid transfiere 20.000 millones en el 2014, ahora serán más, 20.000 millones de euros al resto de España. 3. No es verdad las cifras que da Gonzalo Bernardos, pero esas cifras... Gonzalo, por favor. Gonzalo. O sea, fijaos, hablé 3 minutos contados. Gonzalo, en cambio, como le gusta entrar en polémicas, incluso descalificando a otros sin venir a cuento, pues habló mucho más. Y cuando estoy dando las conclusiones, que no me han dejado hablar, que incluso el presentador se ha tenido que disculpar muy amablemente diciendo, mira, es que no te hemos dejado hablar, casi no tienes tiempo, el otro pisando. Es que ya es la técnica de intentar que hables por todos los medios posibles. Gonzalo, pues vamos a escuchar, por favor, a Rayo, sin interrumpirle. Adelante, Juan Ramón, por favor. Tercero, las cifras que da Gonzalo son ciertas, pero no explica que la diferencia de recaudación con respecto a Europa reside en que los impuestos sobre el consumo en Europa son mucho más altos y que los impuestos que recaen sobre el conjunto de trabajadores parados y autónomos son mucho más altos en Europa que en el resto de España. Y esto no creo que es lo que queramos para España. Y tercero y cuarto, efectivamente hay que cambiar la reforma laboral. Necesitamos un mercado laboral mucho más libre para que no se concentre la temporalidad y la precariedad en los más jóvenes. Bueno, esto era básicamente el debate. Nos hemos saltado alguna cosilla, pero es que he de ir terminando el directo. No voy a dar mucho tiempo para preguntas hoy. Bueno, pues esto es lo que hay. Como veis, es toda una sucesión de trampas, pero que, por desgracia, en televisión no da mucho tiempo a ir una a una a ellas, y por eso, bueno, estos directos en Twitch creo que pueden ser de utilidad. Para los minutos que nos hemos perdido, que tampoco es que aporten mucho, tenéis el debate en el canal de YouTube. Voy a subir, por cierto, algunos lo estáis preguntando, voy a subir este vídeo en mi canal secundario de YouTube, que es donde subo los directos. El canal secundario de YouTube es youtube.com/JuanRayo2. Y nada, muchas gracias como siempre por estar aquí. Algunos preguntáis si Bernardos es así o es un personaje. Yo creo que medio. Tiene bastante de personaje showman televisivo en lo que estamos viendo. No digo que sea al 100% show, pero en parte sí. Lo cual, por cierto, para televisión puede ser algo muy, muy inteligente y muy adecuado para conseguir posicionamiento. Me decís que me han citado en un artículo, pero no me aparece adjunto. Bueno, si haré un directo con Milei, pues supongo que sí. Vamos, yo estoy realmente dispuesto a hacerlo, y él entiendo que también, cuando tenga algún momento libre. Doy a entender que el hachazo fiscal a los autónomos de aquí es menor que la media europea. No el hachazo como cotización social o como cuota de autónomos, sino impuestos que pagan también sobre rentas del trabajo. Y aquí se van a subir muy sustancialmente las cotizaciones sociales. ¿De acuerdo? Aparte que hay que distinguir el hachazo a los autónomos de ingresos bajos y a los autónomos de ingresos altos. Afortunadamente hoy las cotizaciones sociales para autónomos de ingresos altos no son muy altas, pero eso va a cambiar, por desgracia, y les van a meter un rejonazo brutal. Pero ¿por qué dices que los impuestos de sociedades no repercuten en los consumidores? Pues algunos repercuten y otros no, depende de la elasticidad de la demanda. Libros sobre derechos de los animales, bueno, esto ya se aleja bastante sobre el tema, pero bueno, podéis leer a Nozick y también a Loren Lomasky, que reflexiona sobre ello.
Y bueno, y luego, por supuesto, a Michael Huemer. Michael Huemer tiene su último libro sobre filosofía. Tiene un capítulo dedicado a los derechos de los animales y tiene un libro, de hecho en Amazon, descargable, en Kindle, sobre derechos de los animales. ¿Seguirás con la nueva sección del canal Charlando con Liberales? Bueno, no es como tal una sección del canal, es simplemente que a veces traigo a otras personas. Y sí, este miércoles en principio está programado que traiga a Diego Sánchez de la Cruz para hablar sobre las liberalizaciones de regulaciones que se pueden aprobar en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿De acuerdo? Ah, sí, el de La Vanguardia, sí, sé que me han citado en él. Bueno, de hecho me entrevistaron, no es que me hayan citado a traición, ni mucho menos, sino que estuvimos hablando. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente directo. Hasta entonces.